nuestro espíritu, el aprecio por la familia, el aprecio por la diversidad, el aprecio por la igualdad y una serie de factores que indudablemente van significativamente más allá que acudir a la escuela para que me enseñen historia, matemáticas, geografía. Eso es algo elemental y básico que le corresponde como tarea a la escuela. Lo verdaderamente importante es que esos seres en proceso de formación puedan desarrollarse en un ambiente de amor, de felicidad y de comprensión. Y sabemos bien cuál es la realidad de la escuela. Ahí está la violencia presente. Sí es cierto, encontramos las historias de vida de los educandos, que llega cada cual con la forma en que se le educó o maleducó en casa. Pero también tenemos las historias de vida de los docentes, tenemos las historias de vida del personal administrativo y en su conjunto la historia de vida de todos los actores de la institución escolar. Entonces, a todos nos debe quedar claro que la escuela como institución socializadora tiene una misión sobradamente mayor al aprender a conocer. Es más, para aprender a conocer bastaría con ciertas pinceladas básicas y que como autodidactas pudiéramos nosotros desarrollarnos. Pero el lado complejo del pensamiento amerita de maestros, no de profesores. Amerita de seres que realmente nos puedan ayudar a nosotros a crecer en plenitud como seres humanos. No está sucediendo. Tenemos que hacer algo al respecto. Y tenemos que delinear políticas públicas que expliquen con claridad cuál es el rol que jugamos todos los actores de la vida escolar. Y bien, ¿y si falla la escuela como red protectora? Solo nos queda una red, que es la comunidad. La comunidad en su concepción más amplia, la comunidad como familia extendida. Una comunidad en la que si todos hemos aprendido a vivir juntos, se amortigua y elimina cualquier riesgo de hacernos daño a nosotros y hacerle daño a los demás. Para eso, claro está, es necesario que en esa comunidad cada persona se preocupe y se ocupe de sus semejantes, de las personas con las que convive, y no que los sienta como seres alejados, ajenos, extraños, o incluso como adversarios o enemigos, que acontece con frecuencia. Entonces tenemos conflictos en la familia, primer red protectora, tenemos conflictos en la escuela, segunda red protectora, tenemos conflictos en el barrio, tercera y última red protectora. ¿Qué debe suceder? Podemos esgrimir 1000 discursos o podemos ponernos a trabajar interdisciplinariamente las instituciones responsables de un cambio en la manera de relacionarnos. A eso se circunscribe, en última instancia, aprender a vivir juntos. En este sentido, en la vida diaria, desde el presidente de la República hasta la persona más marginal de una comunidad, todos los días nos encontramos ante situaciones que debemos abordar y encontrar una solución a las mismas. Es decir, puede ser una desavenencia, una disputa, un conflicto, que alguna actitud debemos tomar ante esta realidad. La más frecuente de las actitudes de los mexicanos es la de no hacer algo, es dejar que las cosas sucedan para que el tiempo defina cómo es que terminan resolviéndose, con todas las implicaciones que tiene para la relación el hecho de que no se aborden genuinamente, independientemente, como lo señalaba con anterioridad,
del contexto en el que nos encontremos. Otra actitud muy frecuente, pues, es aprovechar, capitalizar nuestra superioridad, ya sea física o de la función que desempeñamos, para que las cosas se hagan como quiera, independientemente de cómo piensa la otra persona. No me importa cómo piensa mi compañera en el hogar, no me importa cómo piensa mi hijo, no me importa cómo piensa mi hermano, no me importa cómo piensa mi alumno, no me importa cómo piensa mi vecino, no me importa cómo piensa el compañero de trabajo. Si yo tengo una condición que me coloca en superioridad respecto de esa persona, lo voy a ejercer y lo voy a disfrutar como una sustancia tóxica que aparentemente me hace sentir bien, como el caso del adicto que inhala cocaína, se siente bien, pero se está haciendo daño a sí mismo. Otras actitudes pueden ser acudir a un tribunal para que éste resuelva una diferencia, o a una persona que tiene la jerarquía para resolver esas diferencias. Nosotros estamos convencidos, y esto es lo más importante de mi intervención, de que los seres humanos tenemos no solo la altura de miras, sino que nos es inherente o somos portadores de cualidades y habilidades que yacen en nosotros, y lo que debemos hacer es lograr que éstas afloren. Entonces, claro está, ¿qué fórmulas de solución de diferencias de vida diaria en el Congreso de la Unión o en cualquier espacio de la República pudieran ser de aquellas que resuelven las diferencias si realmente existe un ánimo genuino de que esto suceda? Pues la primera de ellas es la tan llevada y traída negociación. Otra de estas, que la conocemos poco, pero que verdaderamente es un arte, es la mediación. Y otra que conocemos, pero que tampoco nos queda suficientemente clara, es la conciliación. El punto es que cuando nosotros, en casa o en cualquier espacio, vamos a tratar una situación que se presentó relacionada con un suceso concreto, el que ustedes quieran imaginar, de la vida diaria, de lo que pasó hoy por la mañana a la hora de la comida. ¿Qué va a suceder? Nosotros vamos a, si optamos por dialogar, a conversar. La primera pregunta o interrogante que tiene que ver con las relaciones, ¿cómo nos relacionamos? Es decir, ¿cómo abordo esa situación concreta? ¿Cómo lo abordo? Simplemente pensando en cómo puedo yo lograr tanto como me sea posible, o lo abordo pensando en la otra persona y cómo puedo satisfacer también las necesidades de la otra persona. En la vida diaria hemos aprendido, en el mundo en que nos encontramos, a que nos satisface resolver nuestras diferencias cuando nosotros nos sentimos bien porque logramos lo que quisimos. Es como igual una sustancia que nos llena y nos hace aparentemente sentir bien sin pensar en otras personas. Nosotros estamos convencidos de que si se desarrollaran políticas públicas en las que, dependiendo de la dependencia, se abordara en la familia, en la escuela y en la comunidad estrategias de diálogo que no hemos puesto en práctica hasta ahora, produciríamos un cambio favorable entre los protagonistas del conflicto. Esto a través de un proceso de encuentro en el que aún no aparece un tercero en escena. Es decir, cuando hablamos de comunicarnos, cuando hablamos de dialogar, nos podemos empoderar de una manera de dialogar que no conocemos o que no practicamos, pero que si lo hacemos
vamos a mirar la diferencia desde el momento mismo en que lo hagamos valer. O sea, lo maravilloso de las relaciones intrapersonales, interpersonales y grupales es que el cambio de actitud produce una modificación en nuestra propia realidad en el momento en que sucede eso. No tienes que esperar un año ni más tiempo. Algo va a acontecer. Si yo por la noche le digo a mi pareja algo que nunca le había dicho y es significativo, al día siguiente ella por la mañana va a tener una actitud hacia mí distinta a la que había tenido en los últimos años de relación con mi persona. ¿Se fijan cómo es el tema de cómo nos relacionamos? Nosotros proponemos desde el Instituto de Mediación de México 3 maneras de dialogar. Estamos convencidos de que si las personas aprendemos a dialogar restaurativamente, si aprendemos a dialogar asociativamente y si aprendemos a dialogar apreciativamente, entonces vamos a cambiar la manera en que convivimos y no va a pasar por nuestra mente la disposición por hacerle daño a otra persona, ni a un ser querido al que nos pueden atar lazos consanguíneos, ni a un ser extraño. No podemos hacerlo porque estas habilidades comunicacionales están directamente vinculadas a cualidades inherentes al ser humano y a habilidades sociocognitivas, que cuando las introyectamos ya no nos podemos liberar de ellas, pasan a formar parte del bagaje de nuestra personalidad. Por ejemplo, cuando hablamos de dialogar restaurativamente, nos referimos al hecho de que nosotros somos capaces de comprender que en la interacción diaria con las personas con las que nos comunicamos, cometemos errores inconscientes o en ocasiones conscientes que lastiman a la otra persona y no hacemos algo por modificar esa situación. Son muchos los factores que concurren para que nosotros lastimemos a alguien y dejemos la situación tal cual o incluso que ésta se agrave. Entonces, cuando nosotros dialogamos restaurativamente, primero, estamos dialogando democráticamente. Es decir, te considero una persona que independientemente de tu sexo o cualquier otra condición o tu edad, eres capaz de entender, de comprender, de escucharme y en consecuencia de que encontremos una solución a una diferencia. Independientemente de factores superficiales que muchas veces nosotros los engrandecemos tanto que inhiben, que impiden la relación con las personas con las que nos comunicamos. Pero el diálogo restaurativo solamente puede darse si confluyen 3 ingredientes. Y son sencillos y se pueden aprender, que son la asertividad, la empatía y la compasión. Pero sobre todo la compasión. Pero no podemos llegar a la compasión sin asertividad y empatía. Una persona, y este es un tema que tiene que ver con un ejercicio de nuestra vida diaria, es asertiva cuando expresa, cuando manifiesta lo que siente y lo que piensa sin producir una reacción de ira, de enojo, de cólera en la otra persona. Es decir, una persona asertiva habla, se expresa con seguridad. Una persona asertiva sí sabe y se siente como ser humano como una persona positiva. Positiva en el sentido que nosotros todos tenemos la opción de ver en nuestra realidad lo sórdido, lo oscuro, lo malo, lo que nos lastima, lo que nos hace daño, o ver el lado que nos hace ser seres humanos
con quienes nosotros mismos en relación con nuestra relación nos sentimos bien. Pues esto lo reflejamos nosotros en la relación con las personas que tenemos nosotros un vínculo. Y evidentemente una persona asertiva está muy consciente del respeto que se merece a ella misma, de los derechos que nos son inherentes como seres humanos y de los derechos de la otra persona. Y somos capaces, claro está, de respetar los derechos de la otra persona, al margen de que no concordemos con su manera de pensar. Pero el cambio de visualización en lo que hace a mi actitud de interacción es lo que va a hacer la diferencia en cómo la otra persona me va a mirar, cómo me va a ver a mí. Y es ahí donde la empatía cobra una enorme fuerza, porque la empatía me va a permitir a mí tener un cambio de actitud en relación con el conflicto. Ya no soy una persona encerrada, egoísta, ensimismada, mirando el mundo solo desde mi óptica, sino que soy capaz de mirar esa realidad en la que estoy inmerso desde la óptica de otra persona. Es decir, una persona empática sí se puede colocar en el lugar de la otra persona, no como un ejercicio superficial, sino como algo que le nace a uno. O sea, me nace tratar de entender por qué te comportas como lo haces. Es decir, no te enjuicio. Es decir, no te coloco en un banquillo y en ese banquillo yo no te voy a mover porque tú ya has sido declarado por mí como la persona que no tiene la razón, como el culpable, como el que debe sufrir consecuencias. No, soy capaz de mirarte a ti desde el margen del que tú miras esa realidad que tú estás viviendo, que yo no entiendo, que yo no comprendo, pero que menos voy a entender o comprender si no soy capaz de mirarla desde otro lado. Es como la habilidad para poder meterme o introducirme en otra persona y salir inmaculado, ¿no? Sin que me haya tocado y haya impactado o afectado mi concepción. O sea, no tengo por qué yo entrar en sintonía con lo que la otra persona siente y piensa, porque probablemente la diferencia que exista sea una diferencia de fondo asociada a necesidades. Pero también puede ser que el hecho de que yo me meta en la otra persona me permita percatarme de que mi conflicto, mi disputa, mi desavenencia es un tema de percepciones, es un tema subjetivo. Es decir, yo he construido mentalmente, pero es mi construcción mental que está divorciada de la realidad. Entonces la persona que dialoga restaurativamente lo hace de manera asertiva, lo hace de manera empática, pero sobre todo lo hace de manera compasiva. Es decir, planea mentalmente